Hola, hola, Maru. Hola, hola, Kevin. SHCR18. Hola. A ver, creo que ya me habías dicho. ¿Qué veo, Mónica? Creo que ya me habías dicho cómo te decíamos. Se me olvida, se me olvida. Cooper, claro, chingado. A ver si ya no se me olvida. A ver si ya no se me olvida, Cooper. Vamos a poner la camarita. Ay, voy por acá. A ver, ahí estamos. No, más para acá entonces. Eh, Ahí mero. Hello there. Rosy. ¿Cómo que Rosy le picó follow? Rosy ya le había picado follow. Ah, le pasó una tragedia a Rosy. ¿Qué te pasó? Se perdiste la contraseña. Perdiste la contraseña. Aquí está ya Silvia. Pero si se te olvidó tu contraseña, pues la recuperas con tu correo, ¿no? Fácil. Fácil, fácil. Ok. Más para adelante. Porque siento que está rara. Aquí estoy cómodo, pero se ve esto. Entonces, ¿estará mal la televisión? ¿Estará mal? Param, pam, param, pam, pam. Será como una película. Sí, este juego ya lo jugué. Ay, güey, ahora estoy muy acá. Ándale, ahí estamos. Ah, ahora está muy chueco el pedo, ¿no? Vamos a darle ahí. Pararam, pam, pam. No te puedes acomodar, yo te ayudo. ¿En qué me ayudas? Confiamos en tus recomendaciones. Pues este juego yo se lo recomendé a Maru. Ayer cambié mi contraseña de Twitch porque no me acordaba de la anterior y ahora no me acuerdo de la nueva. Pues vuelve a cambiar. ¡Qué habido, Joss! Qué bueno que estás aquí. Hola a todos, dice Diana. Oye, Diana, ¿no estuviste ayer en el super. ¿Cómo se llama? En el super stream. ¿Cómo se escucha el juego? Creo que bien. Vamos a empezar. Serían buenos clips de ayer. Sí, Rosy. Pero, Rosy, recupera tu cuenta. Bueno, como pueden ver, ahí está Edith. La única persona que hasta ahorita aparece en el mapa, en el árbol genealógico. ¡Qué vida, Julián! Julián, buenas noches. Pero los videos también padres. Ah, lo que te perdiste ayer. Grace. Qué bueno que estás por aquí, Grace. Quiero molestarte mandándote beats. Pues por eso, recupera tu contraseña. ¿Cómo que ya lo jugaste? Este lo jugué hace... déjame te digo exactamente la fecha en la que jugué este juego. Nada más que salió la versión del Play 5 y pues como ya tenía la versión anterior, pues salió gratis. Entonces pues lo voy a jugar en el Play 5. A ver. What?
Lo jugué en mayo 2019 en el Play 4. Mayo 2019. Grace tiene ¿qué? Llena de confeti tu cabeza. El día de hoy estaré aquí, espero mañana recuperarla. Ok, entonces ahorita no me puedes distraer. Hoy no me puedes distraer. Ok, vamos a empezarlo. Esta vez no vamos a hacer ningún Instagrams. Nada de Instagrams. Joss, no importa. Lo vamos a jugar todo desde el principio. Mira, New Game. Sí, vamos a empezarlo de cero. Aquí está empezando. Se trata de una maldición que tiene una familia. Todos los integrantes de la familia se mueren raro o por accidente o por suicidio. Y creen que tiene una maldición. Nada más queda Edith Finch. Yo soy Edith. Pero yo voy a hacer todos los personajes de las familias. Es lo chingón. Cuando te cambian de historia, tú eres esa persona. Y luego tú eres el bebé. Y luego tú eres el niño. Y luego tú eres la viejita. Y luego regresas a ser Edith. Se escucha muy al aire la música. Aquí ya me pongo Barney. Sí. Ay, güey. Está. Ok, sí, está bien. Tiene el brazo roto, por lo visto. Pero puede mover la muñeca. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ok, la casa. Esa es la casa de todos los Finches. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. ¿Se ve bien? ¿Se ve fluido? ¿Se escucha? ¿Necesitamos blinks? My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. 2003. Y él nació en el 92, entonces tiene 12 años, 11 años. Bueno, vamos a aventar un poquito de trivia hacia el futuro. ¿Ven que ese niño tiene una corona en la cabeza? Ese niño tiene una corona en la cabeza porque... Me ven arriba está Edith. Su hermano es Milton. Y el otro hermano es Lewis. ¿Verdad? Este juego lo creó... Creo que se llama Giant Sparrow. Y Giant Sparrow... Ahí les va. Aquí lo tengo. Giant Sparrow también creó... este juego, The Unfinished Swan. Y este juego, The Unfinished Swan, el que creó el mundo, el Pablo con su quack, el que creó este mundo de blanco y negro, era un rey con una corona. Entonces, el rey con una corona, como son de los mismos creadores, es Milton. Están como que tratando de mezclar ahí las cosas. Están tratando de mezclar las cosas. Maru, ¿se puede correr o no? Creo que... ¡Cowabunga! Diana con el cowabunga. Oye, Rosy no va a poder canjear nada de eso porque... I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. El JP, te perdiste ayer super stream de Fall Guys. The more you know. Así es, Rosy. Julián con el quack, fantabuloso quack. Ok, vamos a hacer todo este juego. Aquí está empezando apenas el juego. Vamos a hacer todo el juego. Aquí es para el correo. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. ¿No tenía el brazo roto? Es que el barco es... Bueno, ya, silencio.
No, olvidó la final de Hexagony. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Andaba con tu co-capitán anoche. Si no, aquí hubiera estado. Espero me haya saludado el buen Patty. Seguiré entrenando para el siguiente de Fall Guys. Puede jugar en Plus Deluxe. Inner Will, Sí, my mother qué left bueno. me a key, but didn't tell me what it unlocked. Qué bueno, creo que sí, porque así lo consiguió para el Play 4. Y si ya tenías el Play 4, puedes sacar la versión gratis en el 5. ¿Qué ha habido, Carlos? No, Julián. No es de miedo. No es de miedo. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Pero es temas tetricones, temas oscuros. Que había dos caminos, uno por abajo y uno por arriba. ¿Qué ha habido, Adriana? No, ya te vemos. ¿Dónde estabas, Adriana? ¿Te perdiste? Bueno, ahorita somos Edith Finch. Después vamos a ser más integrantes de la familia. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. ¿Podemos But now I sacrificar had cabras y toda questions esa about my paranoia? family that only the house knew the answers Creo que no. to. Creo que no. Creo que no. Creo que no. The woods around the house have always been uncomfortably silent. Esto era padre que As el if pari they're entrara about al to fall say la próxima something solo but para never cotorrear. do. Estaría bueno. Tan padre que las letras son parte del escenario. Maru, ¿podemos correr o no? No me acuerdo. Creo que no hay necesidad de correr porque ya que estás dentro de la casa, pues los pasillos son cortos, pero pues ahorita quisiera correr, ¿verdad? Espera. No, ya me acordé, chinga. A lo mejor por arriba. Sí, sí está muy bueno. Este fue hecho para el Play 4. Y ahorita ya los mejoraron para el 5. Creo que era mejor por arriba. Ándale, Edith. Qué difícil el nombre de Edith. Edith. Por ejemplo, dices Pablo. Pablo se dice rápido, se dice fácil. Pablo. Edith. Creo que era mejor por arriba. Edith. Edith. Tipo como la Edith Party. Ok, Maru. Mil cosas que hacer, pero aquí ando hace un rato. Sí, es, Adriana, esto puede estar de fondo mientras trabajas. Sí, creo que era mejor primero por arriba. Hijo, caminas bien lento, Edith. Edith. ¿El próximo stream es con la bandita o no? Joss, buena pregunta. No sé. Cabrón. No one had... Ni leí. Venado. Hola, venado. Yo creo que jugar con la bandita es más como ocasión especial. No tanto como la norma, ¿no? Ah, se puede ir a los dos caminos. No sé por qué por arriba... Ay, pausa. Me estoy confundiendo con Resident Evil 7. En Resident Evil 7 llegas a la casa y también se divide en dos caminos, uno por arriba y uno por abajo. Si le das por arriba, está cerrada la puerta, te tienes que regresar para irte por abajo. Es lo que quería hacer ahorita, hombre. Pero me confundí de juego. Los dos llegamos aquí. Rapidín, Edith. Aquí está la casonga. Vean la casa cómo fue construida poco a poco. Más cosas y más cosas y más cosas. Y vamos a llegar a medio arriba. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Un basketball. El buen Julián. Sí, yo creo que el stream con la bandita que sea más seguido, sí.
Que se haga más seguido, porque además han hecho 2 streams con la bandita. A ver, ahora. Aquí estamos ahorita cierto número de personas. ¿Alguno de ustedes tienen... No. Oh, que la madre. Sí, aquí. ¿Tienen este juego? Algunos de ustedes tienen este juego y lo podríamos jugar con la bandita. Creo que se pueden 7 jugadores al mismo tiempo. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Splinter, Abril O'Neill y Casey Jones. Se puede de 7 jugadores al mismo tiempo. Como pueden ver, yo ya tengo el 100%. Pero lo puedo jugar todo desde el inicio. ¿Está para el PlayStation 4? Sí. De hecho, esta es la versión del PlayStation 4. Yo no tengo la versión del Play 5. Está aquí abajo de mí. La versión del Play 5 dice que cuesta $25. Ese yo no la tengo. Yo tengo la versión del Play 4. Si la compran, jugamos con la bandita. Está bien divertido este juego. Máximo 7 jugadores. Si quieren lo jugamos en el modo fácil para acabar todo. El Among Us, Pablo. Hijo, es que me está huevita. Me da huevita el Among Us, la neta. Pero el Gartic Phone sí puede ser muy buena idea. Xbox comparte juego de generación. Por lo general también el Play. Por ejemplo, aquí está el Play. Bueno, este es free to play. Mira, Calisto. Vamos a ver. Si me voy aquí al product, ahí dice, ven a mano izquierda, dice Play 5, Play 4. Yo tengo ambas versiones, juego el del Play 5, pero tengo la versión del 4 también. Nada más que en Shredder's Revenge no sé por qué no los juntaron, se compran por separados ahora. ¿Cómo se llamaba el juego? Ah, el que estaría chido jugar todos con la bandita se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. ¿Tú stream con capturadora? Así es. Aquí la estoy viendo la capturadora. Es El Gato. ¿Cuándo juegas GeoGuess? ¿Y ese cuál es, Pablo? Vamos a regresar a Edith Finch. ¿Cuál es GeoGuess? Ah, GeoGuess es el de Google Maps. Próximo stream puede ser. Sí, el que usas los mapas. A ver, aquí está la casa. Y por acá está el otro camino al que me regresé. No, sí, ahí está el básquetbol. No. Sí, es por abajo y por arriba. Ok. Vámonos a la casa esta extraña. Construida y construida con todos los integrantes. Ah, está así toda construida arriba de otra y arriba de otra. Porque cada integrante de la familia, por generaciones, aquí está el árbol, por generaciones, tenían su cuarto. Y ese cuarto no es como que si el viejito se moría, alguien, pues ahora yo duermo acá. No, ese se queda como el cuarto de Gregory. El cuarto de Molly, ese siempre es el cuarto de Molly. Y así se va. Por eso hay muchos cuartos tras cuartos tras cuartos. Porque no se pasaban As a cuartos. child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. Mira, I was afraid Grace. of the house. Edith es un año más grande que tú. Por ahí la entrada de la casa. Pintura, pinturillo también está bien. ¿Qué es eso de pintura, pinturillo? Te metiste por ahí, Edith. Que no. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Pero ¿y la puerta principal? ¿Puedo salir? Edith, no me dejaste explorar la puerta principal, Edith. The power had been turned off the night we left. Edith. Cosmic Cuisine. Ya no explores. ¿Por qué no me dejas explorar, Maru? A ver, ¿tú exploraste la cochera? No, ¿verdad? For the first time in years, I
I felt like I was home. Mira, cagadero. Vinos, libros en la cocina, velas, plato. Ah, mira, ese es el logo de las desarrolladoras que se llama Giant Sparrow. Ese logo es el que hizo este juego y el juego de Unfinished Swan. But instead of a family, there were just memories of one. Edie. Edie es la abuelita, Lewis es el hermano que está perdido y Dawn es la mamá. Vamos a ver si es cierto. Sí, Dawn. Edie, ¿dónde está Edie? Edie está hasta mero abajo. A su madre. Edie es la bisabuela entonces. Esto es en una sentada, ¿eh? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Mira, todo pinche sucio y bichoriento. White Rooster. Los juegos se exploran. Los Or juegos how after se Lewis started exploran. working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ah, lo del cannery. Maru, lo del cannery cortando los atunes, esa parte está con madre. Hijo, quiero llegar a esa parte. Te estás echando burla, Wisto. No te la dejes. A ver, Luzma. Aquí se pone orden con plancarte. Plancarte. O te me aplacas. O te me aplacas. The ¿Verdad? table was still a wreck from the night we left. Ahí está It was Edie. like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Edie de viejita. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Great Grandma. Su bisabuela. Y a ver. Mamá, abuela, bisabuela. Es correcto. Edie la bisabuela. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Oye, aquí sí estará mejor tener el chat del lado izquierdo. No sé. A ver qué pasó. ¿Saben cuál es el muy buen juego? Para mí es Stray. Ah, ya lo jugué. 100% Stray, Joss. 100%. Esto es una dictadura, así es, Silvia. Aquí se truenan los dedos. Draw is interactive drawing game that can be played with your Twitch chat. Each round you draw a word and your viewer tries to find the word by typing it in your... Ándale. También, Grace. Buen juego. Carlos con el quack. No, del lado izquierdo salen los mensajes de Edith. Ok, Silvia, buen punto. A ver qué películas tienen. Walk and Tempura. Grace con otro quack. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Es que se inundó la casa, sí. Se fueron las letras por allá. Ok, continuemos con la exploración. Con permiso, sillas, háganse la chinga. Ok, mira qué bonita terraza. Imagínate una cheve aquí. Una carnita asada haciéndose allá. Una cheve. Ah, ahí está la casa original, ¿sí ven? Ahí, mero ya. Está una casa inundada. Ya llegaremos a esa parte. ¿Por qué no lee ese? Por tercera vez, jajaja. Hay un juego que se llama Drawy. Tú dibujas. Ya leí lo de Drawy, ¿no? Vamos a hacer el de Drawy también. También vamos a hacer el de Drawy. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Barbara. Ah, la historia de terror, Manu. La historia de terror también está chida. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ¿Cómo así que casa original? Se inundó una casa, como que estaban en un barco, ¿no? O el barco era la casa original. Barbara Finch, sí. Barbara Finch era como que actriz de películas de terror.
Y esa parte del juego está chingón. La neta hay muchas partes. Mira, ve, aquí les voy a decir. La historia de Calvin está cortita, pero está chingona. La historia de Barbara es la de terror, está chida. La de Odín, el bisabuelo, el que está mero abajo, es el del barco. Gregory, hijo, Maru, la historia de Gregory el bebé, güey. La historia de Gregory el bebé. Aguas. La de Louis. A mero a la izquierda, Louis. La historia de Louis está chingona. ¿Sabes cuál es el juego de bandita de terror Friday 13? Ay, güey. Sí pudiera ser buen juego de bandita también. Blancarte debería ser un meme de Dora con la cara de Wisto. Por explorador. Las cajas de música me arman la onda. Sí. La de Louis está muy chingona. Ok, vamos a avanzar. Ahorita seguimos siendo Edith. Edith. La silla de Edith para poder subir las escaleras. Yo de grande quiero tener una de estas. Quiero tener una silla de esas. Ah, ven. Todos los cuartos son de una persona y cuando se muere, la sellan la puerta. Sellan la puerta de los que se van muriendo de la casa. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Yo de grande ya estás... Silvia, ¿dónde está Cronos cuando lo necesitamos para que te banee aquí del chat? Ok, antes de ir para arriba, creo que hay otro cuarto por explorar, ¿no? Porque venimos de ahí... Oh, no, ya exploramos todo. Sí, ya exploramos todo, ok. Pero espérame, ¿dónde está la puerta principal? Ah, es ahí, que estaba cerrada por afuera y por eso me metí por la de los perritos. Ok, vamos para arriba. Vamos a todos los cuartos. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ah, los peepholes, es cierto. Para poder ver el cuarto sin entrar. Barbara. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. La famosa actriz. Ah, para allá arriba es el cuarto del... Hijo, güey, no quiero ir para arriba. Edie's father, Odin, built the original house. Ah, entonces Odin no es el esposo de Edie, es el papá de Edie. Ok. Ah, ya vi. Y las hojitas separadas son los esposos. Odin se casó con Ingeborg. Edie se casó con Sven. Sam se casó con Kay. Y Don con Sanjay, el papá de Edith. Ya me acordé. Odin es el del barco. Correcto, Silvia. Correcto. Ese güey es el del barco. ¿A dónde íbamos? Ah, vamos a ver el cuarto de Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Pam. Este es el cuarto de Barbara, la actriz. Espera, entonces, ¿por qué no pudimos ver el peephole del cuarto de abajo? Porque es la tatarabuela. Edith, más rápido las escaleras, por favor. Mira qué lentitud. Hijo, qué lentitud. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. La librería. Ok, a ver si vamos para arriba. Edith, por favor. Dale rapidín bombín. Cuarto azul, no me acuerdo. Ah, ok, puede que ya me acordé. Este es Molly. La mamá. Sí, es la mamá. No. Molly es
hermana de una abuela. Hermana de la abuela. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Me gusta mucho ver cosas así como el pasado. ¿Te gusta haberla visto entonces? Rosy, regáñala. Que no me trate tan mal. Ok, todavía no entramos a este porque no tiene peephole. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bárbara. Ah, aquí está el cuarto de los niños. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ok, el cuarto de los gemelos. Y ya no queda más, ¿verdad? Ah, sí, estos. Este es el cuarto de Sven y Eddie, la abuelita. La bisabuela. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Sabes que te amo, hombre. Relax, es carrozano. Wisto, pon música. ¿Y el juego? ¿Cómo que Wisto, pon música? ¿Este de quién era? Este es de Gregory. Ah, el bebé. Esta historia me da un chingo de pedo. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. La historia del bebé. Oye, sí, las damas del chat andan muy, ¿cómo se llama? Despatriarcadas. ¿Y este quién es? Ah, aquí están los gemelos. Hijo, la historia de Sam o de Calvin. La historia de Calvin también está trágica. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. La historia de Calvin. Pobrecillo el Calvin. Nada más quería volar. Él quería volar. Es todo. Ok. ¿Qué falta? Vámonos al cuarto azul. Avancemos con la historia porque luego me regañan. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Walter. No me acuerdo de Walter. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Walter. Es el de los... El que es un animal. El que termina siendo animal. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Aquí está la llave, era para esto. Spoilers, sí, cierto. Estoy diciendo spoilers. Basta de spoilers. Aquí no hay spoilers en este canal. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Si no sabes que no es de terror, creo que todo el tiempo estarías como culiadillo de que qué va a pasar, qué va a pasar. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Porque sí está medio tetricona la historia. But I had no idea what was behind that door. Edith, es para arriba, ándale. Sí, no, aquí veo un gato. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Un gato. Y tengo que irme por los árboles, ¿no? Creo que sí. Mi memoria del 2019. Mayo 2019. I grew up looking at Molly's room through the peephole. A ver, Molly. Ahí está el peephole, ¿no lo ves? Dale, Edith. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil Ya me cage. acordé la historia de su mascota. De hecho se me ocurrió. A ver, dígame qué opinas. Las personas que ¿Te has spoilado a ti mismo? Sí, Mónica. Y duele. Por ejemplo, no voy a decir. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. La última vez que me spoileé yo algo solo fue en la serie de Wednesday. Por pendejo. Me spoileé quién es el malo.
¿Quién es el malo escondido tras de la serie? ¿Quién será? ¿Quién es el asesino? Voy y me spoileo yo solito. Ni pedos. Rosy, se salió un comercial, pero ya eres suscriptora. Suscríbanse los que no están suscritos. Y no sean como Rosy. Anoten sus contraseñas. December 13th, Ah, ok. 1947. Nos vamos a convertir ya aquí. En Dear alguien. Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Hijo, ya me acordé de esta historia. Qué trágicas, güey. Qué trágicas historias. Acuérdense, se levantó en la mitad de la noche Molly porque tenía un chingo de hambre, ¿ok? I thought about eating Christopher, but I held back. Se quería comer el pescado. Ya no somos Edith, ya somos Molly. Ey, ya salte de ahí. Ahí está. Van a pasar las historias. ¿Cuáles historias? My Halloween candy was all gone. Ya no tiene comida de Halloween, tiene hambre. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Te comiste el gerbil food. ¿Van a pasar las historias de los que se murieron? Sí. Pues ahorita estoy en la historia de Molly, una de las que se murieron. Ahorita soy Molly. A ver, Molly es la que está mero allá a la izquierda, abajo. Ahorita no somos Edith. A ver, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Está todo oscuro, no? ¿Le subimos a la luz o estamos bien? No me acuerdo aquí cómo avanzar. Ah, la puerta. Vamos al baño. Ah, la pasta también I está. kept eating ¿Quién and de eating. ¿Quién de aquí no ha comido pasta de dientes? ¿Quién de aquí no ha comido pasta de dientes? Y también comió. I ate a lot of things that night. Eso comió. Ay, Molly, Molly, Molly. Ey. ¿No hay un trusquillo por ahí de Molly? ¿Un molitrusquillo? Then I heard chirping outside my window. Un pajarito. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Esos bolitos es mi gato. Ve, I ya es un was a gato. cat. Sí, me acuerdo esas bolitas rojas también eran de plástico, eran de adorno. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mira, era Navidad, ahí hay regalos. Un pinito de Navidad. Molly se hizo gato y Mom and Dad didn't even look at me. ahí están. Como que no se mueven, parecen maniquís. Molly, ahí está. Molly. Molly, salta y cómete el pájaro.
Molly. Ahí está. I jumped and I almost got her. Tienen que poner atención porque las historias son cortitas, ¿eh? Ahorita la historia de Molly ya menos acaba y la madre. I could tell she was getting really tired. ¿Dónde está el pájaro? Ah, ya lo vi. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Tenía tanta hambre que dijo, tengo que comerme ese pajarito. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Se hizo un búho. First, all I heard was the wind. Ya me Then acordé I de esta heard parte. little teeth nibbling in the grass. Ok, ya soy el búho, andamos volando por aquí. That's what she said. Wisto, ¿te puedo hacer la hidratación? Sí, pero ching, no traje. Rabbits. Ahorita voy, me traigo un poco de hidratación. ¿Me puedes poner que me siente mejor? Ah, rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Mira, I swallowed him up, conejo. and I didn't chew one bit. Se lo comió Then I enterito. flew off to find something bigger. Ahora vamos a encontrar algo más grande. ¿Qué vamos a encontrar, Molly? A mama rabbit. ¿Dónde? ¿Dónde? Great owl. She That's was two almost rabbits. too big to carry. I started Ahí está. choking, but I couldn't stop eating. Se le atoró el pinche conejo aquí. Suddenly, I was a shark. Ya soy un tiburón. Me estoy cayendo porque soy un tiburón y no estoy en el agua. Cuidado, tiburón. Llega al agua, cabrón. Estás atorado. Al agua. Si llegas, no te mueras. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Molly sigue hambrienta de madre. Tengan, ojo, ojo. Espérame, ¿cómo me subo? No veo ni madre. Ahí está. Chinga. Es para arriba. Ándale, está. Ándale, cómete el... I wanted fat, juicy seals. Adiós, Seals. I tore off her flipper. Tiene and un it chingo de tasted hambre, really Molly. good. Quédense vivos en la historia. Ahí está otro, ahí va. El que acabo de morder, vamos por él. Adiós. Oh, ¿dónde quedaste? Ahí estás. Oh, que la madre. Molly, tienes hambre y no estás comiendo. Creo que Molly sería un mal tiburón. Ahí está. Adiós. Molly. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. Ok, ya estamos When I arriba opened del... my eyes, everything had changed. Ya soy un pulpo, soy un pulpo. Molly sigue hambrienta. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Vamos a ver qué nos encontramos de comer aquí, porque Molly tiene un chingo de hambre. Los peces son amigos, no comida. I was big, but I moved Okay. real quiet. Vamos a comernos ese cabrón. Bien comido, Molly. Tienes un chingo de hambre. Vamos
Arriba. Es por el capitán. No, no es una serpiente, es como un kraken. I wanted to stop it, but also I didn't. Vamos a echarnos al borracho. Y Molly sigue hambrienta. Pinche Molly. Yo con un Coco Pebbles, un Tom Shock y la listo. El capitán. Adiós. After the last passenger, I was still hungry. Todavía tenía más hambre Across Molly. the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Molly, hay que estar a dieta de repente. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ok, esto no me acuerdo. Borracho a la cerveza. Está preparado ya. Ya viene preparado internamente, Luzma. Salí en mi baño. I got closer and closer. Chéquense este pedo. Estoy en mi cuarto, ya estoy en el cuarto de Molly. Tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué hago? ¿Era para la cama, no? Está fundada como ciudad. All of my stomach started growling, Todos sus estómagos en plural. and suddenly I was me again. I Ya, held my breath for a long time. ya se volvió I Molly couldn't otra hear vez. anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. ¿Qué te pareció, Edith? Y dirán, ok, pero ¿qué chingados le pasó a Molly? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ahí está I Molly. got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Pero a ver, ¿Edie es la mamá de Molly? Sí, Edie es la mamá de Molly. La que dijo, ya vete a dormir. Esa es Edie de joven. Pero Maru, ¿no decían qué le pasó? Sí dice, ¿no? ¿Qué le pasa? Tal vez no ahorita, pero... Mira, ahí está el pulpillo. El kraken. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Ahí está la Though, casa hundida. when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ok, ¿quién sigue? Ahorita vamos a ver qué le pasó a Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Aquí estamos en el cuarto de Edie, la abuela. No, su bisabuela. La mamá de Molly. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. La historia de ese vato está chingona. Her room was like a museum. Odín. El del barco. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. ¿Johan? ¿Dónde está Johan? Hermana de Edie, me imagino. On January 7th, 1937,
He set sail ¿Quién with his tenía de family esos? and his house, hoping to leave the curse behind. ¿Quién tenía de esos que le metías chingaderas y veías a Mickey Mouse y la madre? But 40-foot waves Ahí off the está, coast of la casa Washington vieja. send the house and Odin to the bottom of the sea. La casa original. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ya da la vuelta. Vamos a pintar a Whatever's wrong Odin. with this family, it goes back a long ways. Ya, Odin fue así de rápido. Pero ahorita regresamos al barco. Al rato regresamos al barco. O sea, la historia de Odín todavía no se acaba. Como ciudad bien compacta. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven. Suben las tribus. Ahí estamos a esa puerta. Primero vamos a ver el peephole de por aquí. Ese no lo puedes ver. Uno de mis youtubers favoritos acaba de iniciar stream por aquí, pero Wisto es mi streamer favorito, entonces me quedo aquí. Grace, muchas gracias. ¿Puedes ver Even los in their dos? 90s, ¿No? sometimes Edie seemed a ¿No lot puedes ver los younger dos? than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Grace, It was a pretty big trace. Grace, ¿tu youtuber favorito te menciona por nombre y apellido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y allá suben las tribus. Ok, hay un libro ahí. Ahorita vamos a entrar a la historia de quién. ¿De quién es este libro? A ver. Sven, el que construyó el dragón. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. ¿Quién tenía esos It libritos isn't in the pop-ups? cupboard. It's hidden in this book. Eran mis libros favoritos de niño. Ah, ya me acordé de esto, güey. Oh, no, lo que me estoy acordando es el güey que es como que se esconde Sven entre gave las Sam an old paredes. camera he'd refurbished. He never put it down. El otro ni me hace de su existencia. Entonces, ¿por qué le das tiempo de tu tiempo? ¿Para qué le das tiempo de tu tiempo? Suben las tribus. O si es el vato que se esconde entre las paredes. Milton. Ah, no, Calvin es el de eso. Ya estoy en el cuarto de los gemelos. Calvin y Milton. Calvin y Sam, perdón. Aquí es Sam y acá es Milton. A ver. Aquí hay gemelos en este stream. ¿Hacían esto de dividir el cuarto en dos? ¿O no? Ahí está Sam y Calvin. Sam es el que se esconde, güey. Sam es el que se esconde. Allá suben las tribus. Como el de la película The Boy. Cuando hacías Lights Were sí me hablaba ahorita, ¿por qué no? No I me knew acuerdo. Grandpa Sam had a twin. Ya vamos a la historia de Calvin. Espérense. Vamos a la historia de Calvin, pues. Está bien cortita la historia de Calvin. And that he never talked about him.
I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ok, ¿listos para la historia de Calvin? Él quería ser astronauta y lo único que quería era volar. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. No se demaren. I think Calvin always wanted to fly. No se me están mareando. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. ¿Quién intentó Maybe darle if la I vuelta hadn't entera said that. en el columpio? ¿Listos? Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Vámonos. ¿Sí se podrá dar la I vuelta think entera o he'd no? already made up his mind. Uno más. Dale. That's what I want to remember about my brother. Una más. Vuelta entera. Eso, lo logramos. The day he made up his mind to fly. And he did. Mira, hasta la piel chinita se me puso. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ok, ya. Llevamos 3 personas. Sí supieron cómo se murieron, ¿no? Cómo se murió Molly, cómo se murió Calvin y cómo se murió Odín. Si estamos en la historia. ¿Vamos bien en la historia? Esperemos que sí. Grace ya aventó 2 quacks a la madre. Ok, ¿vamos bien? Obviamente saben cómo se murió Calvin. La duda es, ¿saben cómo se murió Molly y Odín? Continuamos. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. O sea, la bisabuela enterró a Mom todos said Grandpa Sam hijos, enlisted at 18 and never set foot in the esposos. room again. Y Sam se hizo soldado. Enviados por accidente, pero creo que primero nos envió. Levántalo, Edith. Ok, Sam. El soldado. The passages were a pretty tight fit. Ah, no, vamos a Barbara. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Espérame, ¿es Barbara para allá? ¿Y para acá? Es salir. ¿Para acá es la salida? No, mejor vamos primero para acá. Barbara. Sí. Ok, la historia de Barbara está chingón. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Se hizo famosa de niña en películas de terror. Y cuando se hizo más grande, quiso continuar con su... Espérame, ahorita abrimos su libro. Quiso continuar con su carrera de historia de terror, pero pues... Complicated.
por eso siempre es un problema. Los niños actores famosos siempre batallan un chingo. Ok, vamos a la historia. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. The convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, Lo que no le gusta. ¿A quién no le gustaban las cajas de música? ¿A alguien no le gustaban las 20 cajas de minutes música? later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Julián. Right on cue. She reached for the music box. Ya soy yo, dentro del cómic. Found the key. She listened for Rick, but the house Está la llave. was silent. El sótano. ¿Se acuerdan que no pude entrar al sótano? Soy yo lo estoy moviendo. La cancioncita cambió. She found Rick's crutch. Suena la de Halloween. Imagined the worst. Es la de Halloween. John Carpenter aquí. Sangre. Oye, Twitch no me va a chingar por la cancioncita de Halloween. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Me va a chingar Twitch. Dale, dale, Barbara. The old fridge rattled and grew still. Hay algo en el refri. Si ustedes están en la situación de Barbara, abren el refri o dicen buena suerte y adiós. Vamos a quedar. Oh dear! Toma, cabrón. El novio. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Bien cerrado, Barbara. Que se cae el hocico. But she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show.
hours Late later. picture show. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ok. Vamos a defender a Walter. Otra vez la cancioncita. Twitch, no me chingues. No fui yo no lo puse. Twitch. Señor Twitch. Señor Twitch, por favor, escúcheme. Déjeme negociar. Entiéndame. Yo no lo puse. Yo estaba jugando. Walter, vamos a ver. Walter, are you there? Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. No He hubo was grito. quite smashing. Ándale, Barbara, escápate. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ¿Y Walter? Vamos por aquí. Súbete, Barbara. Right. She played her part beautifully. Estoy en el cuarto de Molly. ¿Se acuerdan de Molly? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Toma, cabrón. Y... para abajo. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Como todas sus películas. Todas las películas de terror. Córrele, Barbara. Qué lentitud de Barbara, igual que tu nieta, sobrina Edith. Ya no está en el piso. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ding dong. Hola, Pure. Ya vino la Pure a visitar el stream. Vamos a abrir la puerta. Tantos pinches libros aquí. Ahí voy. Was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. ¿Qué va a hacer? It was coming from inside the house. Oh dear. ¿Y el grito? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Buen screenshot. Girl. No. She had a taste for stars. Era de antes, güey. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time.
He took it all pretty hard. But that's another story. Walter. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. La oreja de Barbara en la cajita de música. A real eerie tale. Ok, ya van 4 muertes. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Van 4. Sigue Sam. Happy birthday, Barbara. Ok, vámonos aquí a la cajita porque la puerta está cerrada. Vamos a la historia del soldado, ¿no? Creo que sí. El hermano de Calvin, el I guess astronauta now I know why volador. Mom didn't like me playing with the music box. Porque ahí estaba la oreja de Barbara. Barbara, tía abuela de Edith. La oreja de Van Gogh, la oreja de Barbara. Espera, ¿y el soldado? ¿Ya puedo subir por aquí? No. ¿Y ahora para It's dónde? funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Todo esto ya lo vi. Vamos al basement. ¿Dónde está la music box? Hijo, tengo un estornudo. Ahí viene un estornudo. Dije achú. Gracias. Gracias, Rosy. La única educada en el chat. Plancante también. Ok, muy bien. Bárbara, vamos a abrir la cajita. Gracias, Pure. Y vámonos al sótano. ¿Estará la oreja todavía ahí? No, no está la oreja. Pues saca esta madre, es la llave. Saca la llave. Es seguirle dando y dando y dando. Ahí está. Gracias, Adriana. A ti sí te educaron bien. Ok, vamos al sótano. Mira, ve cómo vamos. Yo creo que en una sentada nos echamos todos los demás. Fácil. Vamos a buen ritmo. Ok, aquí es donde estaba con el novio. Lo dije, en una sentada se acaba si no pajareas tanto. Déjame pajarear. Aguas con la estrella, ¿viste? ¿Dónde está la pinche estrella? Porque me dan el hocico. Sven. ¿Quién era Sven? Sven era el constructor. El que se Mom cortó said la the mano. basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. El que se cortó la mano, por lo cual mataron a Barbara. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. El refri. ¿Se acuerdan que en la historia de Barbara que había en el refri y era el novio? It turned out she was hiding a lot more than that. Es lo de Sven. Digo lo de Sven, lo de el soldado. ¿Cómo se llama? I remember asking Mom once about where Walter had gone. Walter. Walter es el hermano de Barbara. She said after Barbara died, he got as far away as he could.
Entonces Walter es el de las paredes, no el hermano de Calvin. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Es una ventana falsa. La historia de Walter. Está chida la historia de Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Ya soy Walter yo. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for A ver, ahí today. va. Walter es el hermano chico, hijo de Edie. O sea, Edie, imagínate. Edie, la bisabuela de Edith, tuvo a Molly, que se murió por intoxicación, ¿no? Tuvo a Barbara, que la mataron unos asesinos seriales con máscaras. Calvin, que se murió en un accidente con el columpio pensando que podía volar. Sam, que es el hermano gemelo de Calvin, que es el soldado, todavía no vemos su historia. Y Walter, que se escondió en la casa por 30 años con comidas, libros, la tele para entretenerse, latas para comer. Walter, ahorita estamos siendo Walter, o sea, pobre Edie, güey. O sea, Walter lleva 30 I años always ahí. expected to be dead tomorrow. Ya, But if you wait long 76. enough, you get used to anything. Otra lata. Y esos temblores que eran, Even a monster on the other side of the door starts to eran las feel reconstrucciones de la casa, ¿no? No me acuerdo qué eran Almost los friendly. temblores, no sé. normal. And then one day, everything just 2005 ahora. stopped. Miren sus manos ya todos jodidos. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Sí, tendría unos 40 Or años. maybe I just got tired of being afraid. Ah, pues mira. Del 52 al 2005. Entonces tenía 53 años. 53 años ahorita. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Con su ventana falsa. Ándale, Walter. No, es que espérame. No se escondió inmediatamente después de que mataron a Barbara. O sea, él trató de seguir viviendo su vida, pero quedó traumado. Entonces, no creas que mataron a Barbara y Walter se fue a esconder en la pared. Ay, güey, estoy rompiendo la magia. Ahí está. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Todos sus hermanos. Y ahí es como la letrina. Hijo, ha de oler a toda madre aquí.
Maybe this is all a mistake. Acuérdense, pausa, pausa, But I need to pausa. stop living the same day. Even if it kills me. No le puedo poner pausa. No, pausa. Bien, pausa, ok. Walter se fue a esconder en las paredes de su casa porque pensó que todo el mundo se estaba muriendo. Se murieron sus hermanos, como que tarde o temprano todos se iban a morir, incluyendo él. Entonces él dijo, déjame me escondo para que no me pase nada. Y siempre tenía miedo de salir. Y por eso duró 30 años ahí escondido. Entonces ahorita yo ya lo estoy controlando a él. Y es la primera vez que sale de ese cuartito en 30 años. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Sven es el papá de I'd ellos. be happy with one new day. El que se cortó la mano trabajando. I can already imagine the sun on my face. Y adiós, Walter. Así es, Pure. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Sven es el que estaba trabajando con la madera, la carpintería, se corta la mano y le dice a Barbara que cuide a Walter de niño. Por eso, pero imagínate una persona encerrada en las paredes de una casa por 30 años comiendo latas. ¿Cómo dijimos que tenía 50 y tantos años? A ver, del 52 son 48 más 5, 53 años. Jodido, vida jodida. Sí, sí llega a estar así. Parece Santa Claus. Bring me a tree. ¿Verdad, Maru? I'm sure my mom was trying to protect me. Ok, vamos a por fin salir. Mira dónde vivía Walter. Aquí vivía. 30 años vivió aquí, encarcelado prácticamente. Por él solo. Él solito se metió aquí a este pasillo. 30 años aquí. 2 vidas de Grace, casi. 2 vidas enteras de Grace. Vamos a salir a las vías del tren. No, espérame. 30 años aquí, sabiendo que hay una salida aquí de escaleras, pero no usarla nunca. O bueno, de repente poner un librito ahí. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Ah, ¿y los demás sabían que ahí estaba Walter o no? Mira, aquí está la letrina de Walter. I don't want to make the same mistakes she made. ¿Sabía la familia que estaba Walter ahí escondido o no? Creo que no. Trying to bury something that's still alive. Pero ¿cómo se mantenía cuidando si nada más comía? Pues por eso terminó como Santa Claus a los 50 y tantos años. Y aquí es donde murió. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. Y como desapareció de joven, pues no tenían muchas cosas más que sus juguetes y demás. Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pedo con ese tren? Venía de allá, men. Y pasaba por abajo de la casa. Esos eran los temblorines. Eso era lo que le tenía miedo Walter.
Cada vez que temblaba la casa era el tren pasando. Luzma, aquí las muertes están bien bizarras. Así es. Ah, mira, aquí está el... ¿Es el árbol donde se cayó Calvin o no? I don't know if I should even be writing this. Ok, no me acuerdo dónde voy. Ya me acordé. Viene el de algo de cacería, ¿no, Maru? Algo de cacería. Maybe it'd be better if all this just died with me. Importante línea. Tal vez será mejor que todo esto muera conmigo. Sí, lo de la cacería. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Camínale, Edith. ¿Dónde está la casa? Ahí está. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. La continuación de la muerte de la primera. La I muerte think de the Molly. people in these stories believed them. No, de for Molly ya se what acabó, that's ¿no? worth. Ya sabemos cómo se murió. Ahí está la casa original, con un foquito rojo. Hijo, la historia del bebé me da pedo. ¿Cómo se llama el bebé? Gregory. Ah, no, espérate. Sam es el soldado. Y Sam es el abuelo de Edith. Sí, sí, sí. Se casa con la tal Kay. Ok. Ok. Edith. Dale un poquito más rápido, Edith, por favor. Un poquito. Pam. Vamos de regreso a la casa a ver qué historia sigue. Creo que la de la cacería. Had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Mira, tienen Sky. Sky Plus. ¿Si era por aquí? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. ¿Por dónde? ¿Por dónde es I Edith? think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. No, Kevin. Sky no patrocinó este stream. Este stream es patrocinado por ustedes. What Con lo kind que of puedan family apoyar. finishes building a cemetery before starting the house? Para poder continuar con estos streams de forma continua. Patrocinado por ustedes. Para It's que empiece aquí el embarrassing for anuncio. me to admit this, Kevin Romero, Blancarte, Luzma, Grace, todos, Pablo, Cronos. Oye, ¿dónde está la Nikki o cómo se llamaba la the de, pet la de cemetery Finlandia? may be more uncomfortable than the human one. Mira, tenían Pet Cemetery. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Burpee, Derpy, Derpy Jr., Chirpy. Lucy es un perro. Daisy, Coco, Tucker, Zoe, Lurpy, Serpy, Bailey, Oliver, el conejo Oliver, el perro Bob, Shadow, Christopher, el pescado. Ah, es el pescado de Molly. A ver, 42 y 47. Sí, se murió el mismo año que Molly. El pescado Christopher. Ah, pues se lo comió entonces también. La rana. Bailey.
Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ay, aquí están toda la familia. Molly, la gatita. Mira, 2 días después de su cumpleaños. Winston, necesito hacerme unas quecas o algo. Pero, ¿por qué es una cosa o la otra? Llévame a la cocina y haz quecas. Calvin, el astronauta volador. Sven, el constructor, que se cortó la mano. Edith, su esposa, la bisabuela de Edith. Walter, el que vivió entre las paredes, hermano chico de Barbara. Y Barbara, la estrella juvenil, que no llegó a mucho porque fue asesinada por asesinos seriales. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Odín. She could see it poking out of the water at low tide. Ahorita lo vemos por el telescopio. Ok, vamos a ver el telescopio. Vamos a ver la casa vieja. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. Pues porque But the viviste older con I ella. get, the more I can see where my mom was coming from. Gus. Her dad Sam. had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. ¿Quién era Gus? Ah, todavía no llegamos a ellos. Gus es el hijo de Sam y el hijo de Gregory es su hermano. Entonces el papá en medio y sus 2 hijos. El bebé Gregory, pobrecillo. Pobrecillo el bebé Gregory. A ver cuándo toca su historia. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Louis. Louis, el de los salmones, el de los pescados. Sanjay es el papá de Edith. Y Milton es el hermano, el pintor, el de Unfinished Swan con la corona, que también tenía su pincel. Bien conectado, We juego, never bien found Norton's conectado. body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Pues pusieron un tombstone como quieran. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. A ver, escaleras. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ahorita está embarazada de Edith, sí es cierto. Y por eso camina tan lento. Edith está embarazada, Edith está embarazada. Edith está embarazada. Y ni ella lo puede negar. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Sam es el soldado. ¿Tiene pancita? Sí, ahí tiene una pancita. ¿Qué tiene en el cuello?
Es como un anillo. Ah, es su anillo. Su diamante. A ver, ¿cuántas muertes nos faltan? Louis, buena muerte. Milton, pues nunca encontraron el cuerpo. Don, no me acuerdo de Don. Gus es el papá. Hijo, esa historia también ya me acuerdo. Gregory. No, Sanjay. El bebé Gregory, Sam y Edie. Ok, continuamos. They were both pretty intense. US Marines. Sam, ahorita abrimos el Sam libro. spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ahí está Edith. ¿O no? A ver, es Sam. Es Sam y Kay. Gregory, Gus y Don. Gregory, Gus y Don, ahí están. Hijo, Gregory. Pobrecillo bebé. Ese bebecillo. Ah, chinga. No me acuerdo de este cuartito. A ver, vamos al libro mejor. No, a ver, espera. Exploración. O primero el libro. Vamos a ver la historia de Sam. Sam el soldado. Hermano de Barbara, Calvin. Ah, el gemelo de Calvin. Se quedó sin su hermano gemelo. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Kay, su esposa, ¿no? Sí, la esposa de Sam. Kay. Ok, el libro. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Perfect. Am I gonna have to shoot anything? It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Yo estoy tomando las fotos. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Enfócala, por favor, Don. Viene la de la cacería, sí. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. ¿Cuántas fotos, Don? Definitely should not have drunk all that coffee. Don. Don. ¿Qué vas a hacer? Nothing quite like being outside. Ah, la casa estará hundida. Basta. Pajarito. Aw. Más pajaritos. ¿Qué más? Don, por favor. Ya, hay que avanzar. Oop. A little more gas in the tank, I guess. El papá Hey. haciendo pipí. That's a keeper. El pajarito es Molly, I'm nada just más que saying, no lo sabe. I'm not always gonna Juan. be here, Dawn. You'll need to remember this stuff.
if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Rápido, rápido, Dawn. Vamos a tomarle más fotos a tu Give me a minute to check the map. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Nope. Ya, por favor. Vámonos. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Entonces, ¿en qué, güey? Hay muchas especies y eso no la conocía. ¿Cuál? Pajarito. Claro que sí lo conoces. Maybe. Claro que sí lo conoces, Luzma. Rápido. Ya, muchas pinches fotos. Quiero llegar a la historia del bebé. Could have been. El caballo, Maru. Es que... Rápido. Y no se le sacaban las fotos, su pinche cámara. Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. ¿Dónde estás? Dad, Let me get behind you. Se van a echar el venado. do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. ¡Salud! Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Ah, yo soy el papá. Tengo que ir con Don. Para la foto familiar. Y Don no quería matar al venado. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Corre, corre, corre. Dad, it's twitching. I think That's it's totally still... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Y Sven. Adiós. Sam, perdón. Sam. Sven es Of el all these constructor. stories, that's the one I wish most that my mom had told me. ¿Quién falta? ¿Quién sigue, güey? Don. ¿Cómo se muere Don? No me acuerdo de Don. El cuarto azul. El cuarto más arriba es el del de salmón, ¿verdad? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Espera, Sam. Y sigue Gregory. Puta. Bueno, los que tienen corazón sensible, vayan al baño o algo.
¿Qué onda, mimita? Aquí están los tíos. Sí, porque Gus es el papá de Edith. Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. Es el papá de Edith. A ver, ¿queremos Gus o queremos Gregory? Vamos a darle Gregory. Rapidín. Pobrecillo. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ahorita soy Gregory. I think he saw things the rest of us don't. ¿Qué haces con la rana, Gregory? Suéltala o cómo. Over, Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. Hello? Sí, sí, rana de juguete. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Gregory. Falta una Reminded me burbujita. so much of Calvin. Lost in his imagination. Qué buena rola. Ayuda a la ballena. Ahí está. Sí, todos son juguetes, todos son juguetes. Es la imaginación del bebé Gregory. Cae arriba de la ballena. Oh. I know how silly it sounds. Se metió el champú. But I'm worried about a baby being too happy. I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want this. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory. About everything. Así es, para las mamás o los papás que estén bañando a sus hijos. Nunca, 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 nunca dejen. Vamos a quitarle el agua a ver si puede respirar a gusto. Vamos al aire. Respira, Gregory. I'm sure he's happy. Ni por un ratito déjenlos en el agua. To be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Gregory. Y a como está la historia, por lo visto, Sam y Kay se divorciaron debido a la muerte de Gregory, el bebé. Ok, vamos a la historia de nuestro papá, el papá de Edith. Edith. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea.
Our father never Ah, hit us ya me kids, acordé esta at least cara. not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Hicieron una boda en la casa. My Este es el father día de made la him boda. come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that Se está casando. Espérame, ¿quién se está casando? Se está casando Sam. No, Sam se murió con el venado. ¿Es la boda de quién? Pues que no creo que fueran tan importantes las llamadas como para dejar el bebé en la mañana. Pues era el esposo. O sea, era Sam marcándole a Kay sobre un tema importante. Como quiera, no es excusa. No deberían de. ¿Es la boda de quién? Eso sí no sé. ¿Será la boda? Ah, ya sé. Ha de ser la boda de Sanjay con... No sé de quién es la boda, la neta. Cada 2 minutos mamá se fue 3 veces. Sí, es cierto. A ver, ¿aquí qué era? O sea, sí sé que sigue, pero no lo quiero decir. Nada más que cómo llegar a esa parte. Aquí está. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. No quería ir a la boda, está jugando con su papalote. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ah, está abajo la letra, están abajo las letras. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. ¿Y la boda? The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Están todos adentro. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. A ver, vamos a ver los años. Se murió en el 82. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Pero Gus es el papá. Ah, no. Ya. Perdónenme. Gus no es el papá de Edith. El papá de Edith es Sanjay, que se casó con Dawn, la que estaba de cacería. La niña que estaba de cacería que lloró con el venado es la mamá de Edith. El papá de Edith es Sanjay. Gus se murió en el huracán. Gus se murió en el huracán. Acá, ¿puedo subir por aquí? Sí, puedo My subir mom por aquí. moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. O sea, en otras palabras, Gus, al no querer ir a la boda porque le hizo así, de que no voy, se lo llevó el huracán.
Si hubiera ido a la boda. Ahorita estamos... Ah, este es el cuarto de la mamá. Dawn. Ahí está, Dawn, la mamá. Ahí está una Biblia. Ahí está una foto. Dawn, ahí están las fotos de los She papás spent de a summer jóvenes. building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sí, le cae. Pues fue culpa del huracán. El papá es de India. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Stripper pole. Aquí estamos en el cuarto de Sam. Ah, sí, porque Sam es Goose, Don, Gregory. Goose, Don, Gregory. ¿Y quién estaba arriba? Ah, es igual Don. Ok, Don movió su cama. Por eso no hay cama aquí, porque la movió para arriba. Ok, entendido. ¿Podemos salirnos de aquí, Edith? No, porque está sellada la puerta, mira. Sellada. ¿Ahora para dónde? ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Falta la historia del barco. Falta la historia de los pescados. ¿Y hay historia de Milton el perdido, el de la corona? ¿O no? Eso ya no me acuerdo. Vamos para afuera. ¿Podemos bajar por aquí o subimos por acá? A la madre. No, pues bajamos por ahí. No, de aquí venimos, ¿no? Venimos de aquí abajo. ¿Y ahora? El cuarto azul. A ver. El cuarto azul, ya fuimos al cuarto azul, ¿no? Chingado. Venimos de aquí, ¿no? Estoy confundido. Ah, no hemos estado aquí. Ah, no, sí, es Gregory. Pues entonces, ¿para dónde? Maru. Maru, ¿para dónde, Maru? Acá es para el cuarto de la mamá, ¿no? Ah, la Biblia. Se me olvidó ir la Biblia. Pero mi amiga Edith, ¿para qué quiere saber las muertes de la racita? Porque es la última que queda. Acuérdate que dijo al principio del juego que su casa ya le llegó al testamento. Ok, la puerta de la ventana aquí. Pero aquí veo una Biblia, ¿no? My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Lewis. Ya vamos hacia menos arriba a lo de Lewis. Gran historia la de Lewis. Milton. Ok, creo que me estoy acordando de cosas. Ella vivía aquí de niña, sí. Ahorita tiene 17 años, pero ella vivió aquí de niña. Niña. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton. Lewis. Edith. Hey, esto es And to mío. see kids in the house again. Ah, sí, Milton era el del castillo, ok. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Ya me acordé de lo de Milton. Eres un rey en un castillo. Qué buena historia las que faltan. And for a while, things were good. Almost normal. Ya me acordé de Milton. Hijo, qué bueno. El poder de la imaginación a veces es muy fuerte. ¿Aquí qué es? Un salón de clases de... But it didn't last.
El scientific method. A estos siglo XXI y diablos en el que estamos, falta que la gente se meta al método científico, por favor. Espera, entonces estoy confundida lo de Lewis con Milton. No, Lewis, el de la mera izquierda, es el de los pescados. Y Milton es el de la imaginación. Dawn es la mamá de Edith. Sanjay es el papá. Edie es la bisabuela. Y Odin es el del barco. Ok, creo que ahí vamos. Ya faltan bien poquitos. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. El castillo. Ahí viene lo de Milton, a huevo. ¿Puedo subir? Para allá es lo de Lewis. Ok, vamos al castillo. Y ahí está. Ese signo es del otro juego. Del Unfinished Swan. Confirmado. Milton. After Milton disappeared, Mira. the only thing he left behind was a room full of paintings. Ahí está. ¿Te acuerdas que dije que era blanco y negro? Pero el Swan estaba marcando el piso de naranja. Chequen. Chequen, 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 chequen. Oh. Ahí está. Todo manchado de blanco y negro con las pisoteadas amarillas. Ahí está todo de blanco y negro, pisoteado de amarillo. Y esa ranita de negro también es de Unfinished Swan. Muy bien, Milton, tú eres el rey de ese juego. El maldito rey que causó tantos problemas. Esta es la casa vieja. Toda la vuelta a la casa. Y al rato subimos allá. Y se acaba, ¿no? Listo, ¿cuántos faltan? 1, 2, 3, 4. Faltan 4. Si alguien tiene ganas de hacer popo, ok. Ok, aquí estamos en Unfinished Swan. La historia de Milton está chida. Es el soundtrack de Unfinished Swan, güey. Ahí está, ese es el rey antes de convertirse en rey. Ese es el soundtrack. Ese es el soundtrack del juego. Gran soundtrack. Unfinished Swan. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. No me acuerdo de resbaladeros en el juego de Unfinished Swan. Es el mismo, solo que ya descubrimos qué sucedió. Son referencias de otro juego, sí. Y vamos para arriba. Milton. El rey de Unfinished Swan. Ahorita le picamos. Vamos a ver qué hay por acá. Ay, podemos subir más. Ah, no, es para bajar. Su castillo. The Magic Paintbrush. Unfinished Swan. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Se escucha el control. Ve en su imaginación y se desapareció. I was 4 when Milton disappeared. La de Lewis es cuando está con el rey, ¿no? El rey es Lewis, sí, sí, sí. El rey es Lewis y es lo de los salmones o los atunes.
Sí, la de Lewis está muy chida. Creo que es la mejor, ¿no? Creo que es la mejor historia, la de Lewis. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Ah, los globos, sí. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ok, vamos con Lewis. Casa vieja ahí en el fondo. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Lewis es el de la imaginación. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Sí, Until Mom imaginando. got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Closer Except look. Lewis. Vamos por aquí. Por acá. No, sí, por acá no podemos llegar a ningún lado. Ok, la historia de Lewis, de la imaginación y del trabajo en la pesquería. Por eso hay un barco aquí. El barco es el cuarto de Lewis. Y ahora como chingado subo. Es que de repente ya se murió otro y no vi cómo. ¿Cuál? ¿Cuál Usman? Ah, el Milton. El Milton, el de la corona, se desapareció. No sé si viste en los dibujos que como que dibujó una puerta, la abrió, se metió, se desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Ah, vamos a meternos aquí al cuarto. Al barco de Lewis. Ándale. Saving. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ah, sí, olía a pescado porque trabajaba en la pesquería todo el pinche día. Mira, tenía aquí un jueguito. ¿Cuál es el PlayStation 1? Lewis Finch. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ok, vamos primero para acá. Ah, aquí está el libro. A ver, entonces primero vamos para acá. Un poli sería en Colombia que funcionaban con cassette. No, pero entonces vamos primero al libro y luego subimos. Si es muy tierna su voz, mientras no nos grite y nos reviente las orejas, sí. Reventadora de orejas. Y reventadora de otras cosas. Ok, viene lo de Lewis. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. ¿Cómo era He aquí? kept working at the cannery. Ah, sí, tengo que agarrarlo, traerlo acá al pescado. But he withdrew part of himself. Ok, chequen. Espérame, ¿qué está pasando? Jajaja, visto, damn. No entendí. Ah, que revientas los huevos también. Pues en la cocina. ¿De qué estamos hablando? Ok, Lewis trabajaba en una cortadora de pescados. Pero tenía pedos en la cabeza. Entonces él como que se escapaba en los mundos. Se iba
a su imaginación, pero su cuerpo seguía trabajando. Aunque esté pensando otras cosas, él seguía trabajando. Aquí como que estamos trabajando cortando las cabezas de los pescados. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Aquí estoy, estoy caminando con el izquierdo y con el de la derecha tengo que seguir cortando pescados. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Los pescados para allá, güey. And toads. La cabeza. And things that have not names. Dragones. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Ahorita vamos a la puerta. En el pasillo del rey. ¿Ya no hay más pescados? Sí. But he found something more. Se hace 2 dimensiones. I worried about him Bueno, then. 3 dimensiones. Daydreaming at the cannery. Ahorita estoy I daydreaming spoke at the with his cannery. boss, Pescados. but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Pues porque siempre estoy pensando en mundos ajenos. Mientras trabajo. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Más pescados, necesitamos trabajar. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told Perrito. me he'd made a new friend. Vente, perrito. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Todo eso es su imaginación. Está imaginando creando un And he mundo, made musicians. un reinado. Como si fuera Dios creando a la creación. Creando la creación. And songs for them to play. Pero todo esto mientras trabajaba en la pesquería. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Y sigue trabajando el vato. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Que su vida estaba All mejor the en su cheering imaginación. crowds, even the stones vida under his real. feet, Eso pasa también were en los all in juegos his virtuales. imagination. So he could do whatever he wished. De repente tu vida virtual en cierto juego es mejor que tu vida real y madres, es donde hay pedo. He held an election for mayor. And he won. Lewis. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Seguimos cortando pescados. El vato no deja de Conquer trabajar. a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. Más He pescados, started por drifting favor. away from our reality. Pues que ya creó su mundo perfecto. ¿Para qué va a querer regresar a la realidad?
Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Se quedó toda la noche trabajando, Even imaginando as su his pinche mother mundo. pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Mira, su mamá regañándolo y sigue trabajando el vato. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Handsome queen. The queen was on her Sinister own quest for Radiant rainbows. radiant rainbows. Y sigue trabajando el pelado. Oh, tiraste tu arcoíris, carnal. He followed the sound of her Electric sitar. La sitar. electric sitar. Dame más pescados. His chase led him me to suena a una golden canción. palace ¿No es la de east of the Metallica? sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Chingos de pescados. Chingos, dale. Rapidín. Ahí está la reina. ¿Ves cómo empezamos en 2 dimensiones, 3 He was so dimensiones? Ahora estamos en proud of primera having persona. created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Mira, ahí está toda la gente dándole la bienvenida a su rey Louis. Pescados, por favor. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Ese pedo está chido. Se dio cuenta que el verdadero Louis no era el que está cortando pescado, sino el que está subiendo escaleras en su castillo. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Aquí están los lockers de la pesquería. La cannery donde trabajaba Louis. He began to forget the world we know. Mira, es donde trabaja, pero parece que es como si fuera su palacio, ¿se acuerdan? I think it pained him Parece que to está la alfombra remember roja. Lewis, the cannery worker. Ahí está Louis, o soy yo Louis. Ya estoy confundido. Tanto pescado sin cabeza aquí. Ha de oler delicioso, ¿no? He began to despise the man with a royal contempt. Hola Louis. No estás moviendo ningún pescado. Y no es error del código del juego. De que, se les olvidó poner el pescado. Acuérdate que este vato se va a su mundo imaginario mientras trabajaba. Louis, no estás agarrando los pescados. I still thought I could save him. ¿Quién Even está after he hablando? said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his Ok, companions. sí soy Louis y se estaba viendo a sí mismo. Mira, no tienen cara. Porque es la imaginación de Louis. Including the wise calico who'd
insisted on inviting him. Gatito. Molly. Se llama Molly. Sí, es cierto. Dijeron que el gatito, que qué raro que le pusieron Molly. Sí. Ahí está la Beautiful Queen. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Tener este poder de imaginación. Bend down his head. Corónenme. Hijo, ya me puso la piel chinita. Porque ya sé que sí. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Piel chinita. My brother was really cool. I wish you could have met him. Faltan dos. Gran historia la de Lewis. Faltan dos historias y se acaba esto. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. No, por aquí entramos. No, no, Edith, es por acá, güey. Piporro, historia la de Luis. Espérame, ¿por dónde era? Ah, por aquí. Pobrecillo Lewis. Le gustó tanto su vida On the way virtual, back from Lewis's funeral, imaginaria. my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd Faltan stayed. dos. Su mamá y su But I bisabuela. understand why we left. Que de hecho eran las últimas tres vivas. La mamá, la bisabuela y Edith eran las últimas tres vivas de toda la familia. My mom ended up leaving everything behind. Dawn Finch es la mamá. La mamá era escritora. What happened that night had been coming for a long time. Fue en el final, Maybe señores should y have come señoritas. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ya nada más queda la última noche. Mira, es el cuarto de... este es mi cuarto. Es el cuarto de Edith. Imagínate. A desayunar. Jota, güey, bajar por el pinche el árbol y el barco y bajar y pasar por otro cuarto. Bueno, me voy a mi cuarto. Media hora. Escribir, Edith. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights." Así la noche que se iban ya de la casa. You know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving.
Edith, you're excused. Tengo que ir por el regalo que me dejó Edie, pero no sé dónde está. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. No, papita. Ya falta una. No, faltan dos, ¿no? Bueno, es que ya es lo mismo. No es que falten dos. Ya nada más falta una, porque es la historia de las últimas tres juntas, ¿no? Edith, Dawn y Edie son juntas. Isn't going to end when you leave the house. The thing you're afraid of es... Bueno, ¿para qué les digo? Continuamos. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. El Children está hablando de Milton y Lewis. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? History of the Finches. Edie Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Última historia. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Primera casa. But I never thought I'd go back to it. Odín y... When the fog rolled in, I lost my way. ¿Dónde vamos? I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. El que mató al papá, al abuelo, ¿no? A Sam, el abuelo de Edith, sí. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. La casa vieja. Hubo un terremotito y bajó la marea bien cabrón, entonces pudo caminar Luzma con el quack. Things I can't explain, but that I need you to try. Posture check. Gracias, Edith, Kevin. What are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Edie. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Yo lo estoy moviendo.
We both tried to make the best of it. Todos hemos hecho eso también. La señora nos dejó con el chisme a la mitad, güey, sí. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. El embarazo. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Ah, mira, estoy como que But now I hope you'll never see it. adentro del cuerpo de Edith. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Están haciendo But I el guess if you're embarazo. reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. El que estoy caminando ahí era el hijillo, entonces. Yo nunca fui Edith. ¿Y listo? El hijito de Edith es... ¿Cómo se llama? El último Finch. Aunque sí tenemos... No, porque estaba leyendo lo que escribió la niña. Es lo que escribió Edith. Entonces por eso tenía voz de niña. Es que le estaba leyendo el diario de su mamá. Así es, que todo lo que le escribió. Por eso al final se acuesta en su cama y escribe. Y empieza a escribir. Ah, mira, ahí está la pluma con la que empieza a escribir. ¿Ves? Les dije que en una sentada. 2 horas y media de stream. Paz, 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 paz. San Juan Eo. Pues a ver, ¿qué les pareció? Opiniones. ¿Cuál fue la mejor historia? ¿Cuál fue la mejor muerte? ¿Creen que puede ser buena película esto? ¿Sí, no? O buena miniserie. Puede ser una buena miniserie en que cada episodio sea la historia de una muerte de un familiar. No, un corto no, una miniserie. Tipo Rosa de Guadalupe, exactamente. Me perdí la mitad, no puedo opinar, pero buen final, darnos cuenta que no era Edith sino su hijo. Pero acuérdense, no es nada más el pedo que es su hijo, sino que la familia, la Iri, la abuelita, la bisabuela, ella les contaba la historia a sus familiares sobre la maldición que tenía la familia de que todos iban a morir raro, o por suicidio, o por accidente. Y la mamá, esta Dawn, pensaba que esas historias las estaban cumpliendo nada más por el hecho de que el Iri les estaba contando. Entonces
Entonces por eso se quisieron alejar de Edie, para que Edith no sea afectada por la maldición de la familia Finch. Lo que más me llamó la atención fue la de Gregory, pero por la poca atención de su madre. Los accidentes pasan, es nada más de estar bien vivos todo el tiempo. Pero es difícil estar en atención todo el tiempo. Wisto puede jugar una muerte en conciertos. En concreto, puede jugar una muerte en concreto si quiere. No entendí. Una vez que lo acabes, puedes regresar a un punto exacto. Ah, sí. Puedo repetir historias. La Edith murió en cuanto parió. Por lo visto, ¿no? Como que no dicen cómo se murió. Entonces podemos concluir que murió en el parto. No le puedo adelantar. Ah, sí. The replay a story option is now available. Select Edith to play from the beginning. No creo, yo creo que se mató porque ella escribe que no va a estar ahí para verlo. Ay, no sé. ¿Por qué se mataría? ¿Por qué Edith se mataría? O sea, imagínate, estoy embarazada. Déjame parir para matarme. Está raro. The End. Giant Sparrow. ¿Listo, muchachones? ¿Qué trofeo me faltó? ¿Por qué no salió el platino? Me faltó Let the Drunken Sailor Finish His Song. ¿Cuál? Clear all balls of the pool table. Eso no lo hice. Take a picture of the rabbit outside on in Finch National Park. Eso. Me faltaron 3 trofeos que luego haré para que salga el fantabuloso platino. Pero bueno, ingerimos que fue buen juego. Ingerimos que murió en el parto. Inferimos. Simplemente escribió eso por la maldición, porque sabía que iba a morir después de saberlo. Ok. Sí, Silvia. Bueno, como siempre, un placer. Como el que estaba escondido y en cuanto salió murió. Ah, sí. El Walter. Pues me retiro. Voy a cenar. Vamos a ver una película aquí en la casa. Luego mentalizarnos que mañana es lunes después de vacaciones. Y a trabajarle, que hay muchas cosas por hacer. Gracias por este fin de semana, güey. Se la pasé muy bien. Fueron 3 días seguidos de stream, después de 5 días de no stream. ¿Cómo se llama el juego? Amauro. Se llama What Remains of Edith Finch. Ese. What Remains of Edith Finch. Ocupamos un buen fin de semana y nos lo diste. Gracias, Wisto. Gracias a ustedes por estar acompañándome. ¿Para cuándo el siguiente? Silvia, mañana se complica porque no hemos grabado miscelánea. Pero para eso está el Discord. Solo no te avientes muchos días sin stream. No, voy a tratar de que sea más continuo. Pero para eso está el Discord, para organizarnos. Sí, hay que platicar con la bandita, Grace. Ah, y ya está bajado Darksiders 1. Y luego tengo el 2 y el 3 listo para ser bajado. Yo creo que puede ser una buena serie de juegos, los Darksiders. Pero bueno, mañana veo el party, Kevin. Mañana lo veo, mañana grabamos. ¿Darksiders es de miedo? No, es de acción y aventura. Es tipo un Zelda. Pero tú eres un jinete del apocalipsis. Como que tapamos, a ver. En el 1 eres la guerra. En el 2
eres la muerte. En el 3 eres furia. En el 4 eres strife. Pues ponemos, a ver, ponemos el... Ay, no puse la cámara. Vamos a poner el trailer de lo que viene de Darksiders. Ah, chinga. Ahí va el trailer. Trailer de lo que voy a jugar pronto con ustedes. Guerra, muerte, furia y strife. O sea, en esta saga de juegos tú eres los jinetes del apocalipsis. Si se ve viejón es porque fue hecho para el Play 3 y lo remasterizaron para el Play 4, no para el 5. Y el gameplay es mucho de aventura, de tipo un Ocarina of Time. Ahí viene el apocalipsis. Pero no nomás son meteoros, no solamente son meteoros. Son ángeles cayendo. Pero los ángeles y demonios saben que el apocalipsis empieza cuando los jinetes del apocalipsis salen a cabalgar. Pero en verdad los jinetes fue de que nosotros no lo empezamos, alguien más lo empezó y nos quiso culpar a nosotros como los jinetes del apocalipsis. Ahí está, War, esa es la guerra. ¿No me escuchan? 1, 2, 3. Ahí está, ya más bajito. War. Ah, cabrón, no sale ni siquiera el título. Pero es así, o sea, estás con tu espadota caminando por ahí, matando malos. Es de aventura. Ese güey es el de la tienda, se llama Vulgrim. Y el soundtrack de Darksiders 2. Good girl. El soundtrack de Darksiders 2 está de no mamar. De no mamar. Bueno. Me retiro. Tengo que ir a cenar con mi fantabulosa esposa. Y ver una peliculita. Estuvo bueno este fin de semana. 3 streams seguidos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen inicio de semana. Buen lunes. Y a trabajar duro, a ser buenas personas, a ayudar al prójimo y a verme y acompañarme en los streams. Gracias por todo. ¡Mua! Un besote.